Hola a todos. En este vídeo vamos a introducir el campo magnético como uno de los campos fundamentales de la naturaleza que están relacionados con interacciones fundamentales. Sabemos que una interacción es un tipo de acción que dos cuerpos o dos sistemas físicos ejercen entre sí. Ese tipo de acción entre dos sistemas físicos puede suponer que los sistemas cambien su movimiento o las posiciones de las partes. Sabemos que para medir la intensidad de una interacción introducimos una magnitud física vectorial, F, que mide la intensidad de la interacción. De ese modo, nosotros sabemos que hay bastantes interacciones en la naturaleza, pero nos hemos centrado, por ejemplo, en la gravitatoria, que sabemos que tiene una fuerza asociada que está dada por la ley de gravitación universal de Newton, que se puede escribir de esta manera. Esa es la ley de gravitación universal de Newton. Sabemos, por otro lado, que está la interacción electrostática. Y sabemos que la expresión de la fuerza está dada por una fórmula muy similar, tremendamente parecida a la ley de gravitación universal de Newton. Es la ley de Coulomb. Y sabemos además que si podemos hablar de fuerza, también podemos hablar de campo. Podemos decir que hay una propiedad del espacio que se debe a la presencia de una masa, en el caso de del campo gravitatorio, que vamos a llamar G, y la carga eléctrica en el caso del campo eléctrico. Podemos decir que esto es así. Podemos decir que esto es así. O sea, esas podrían ser las definiciones del campo gravitatorio y del campo eléctrico, y sabemos que podemos tener una expresión tal que así para una masa puntual, y esto sería para una carga puntual. Y disculpadme, pero aquí, ahora sí. Básicamente, esas serían las expresiones. La pregunta es, ¿qué ocurre con las interacciones magnéticas? Y precisamente este tema intenta contestar a esas preguntas. Sabéis
que las interacciones magnéticas son algo que está presente en vuestra vida diaria. Siempre que tenéis un imán, tenéis interacciones magnéticas. Y sabéis que hay imanes en una nevera, no solamente los que pegáis en la nevera, también la propia puerta de la nevera normalmente tiene imanes para mantenerse cerrada. Podéis pensar también en una brújula, es decir, eso que os sirve para indicar dónde está el polo norte y dónde está el polo sur geográfico de la Tierra, de manera aproximada. La Tierra es un imán. Nuestro planeta, afortunadamente, esto tiene consecuencias, es un imán. Un altavoz está relacionado con un imán. Y así sucesivamente. La mayor parte de los imanes que veis a vuestro alrededor son artificiales. Pero eso no quiere decir que no existan los imanes naturales. Hemos dicho que la Tierra es un imán natural. De hecho, vuestros núcleos atómicos se pueden considerar pequeños imanes. Incluso los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico se pueden considerar, en cierto modo, imanes. La pregunta es, ¿hay un campo? La respuesta es sí, hay un campo. El campo magnético se representa con la letra B y es una magnitud vectorial. No voy a entrar en detalles porque habría gente que me diría que, bueno, no es exactamente vectorial. Otra propiedad que tiene el campo magnético es la siguiente, es que la unidad en el sistema internacional, de unidades, es el Tesla, que se representa con la letra T mayúscula, en honor al inventor Nikola Tesla, a quien le debemos las bases, o muchas de las bases, de la tecnología moderna. Las historias que se cuentan sobre Tesla a veces se decoran un poco y no hacen justicia a la figura de Tesla. ¿Qué más cosas podemos decir del campo magnético? Pues podemos decir que el campo magnético sigue líneas cerradas. Eso tiene implicaciones que vamos a ver a continuación. Cuando tenéis un imán, esto es una versión muy simplificada, lo que tenéis es que si buscáis aquí esto, sería el campo magnético. Y de hecho podríamos ver que realmente esas líneas se llaman líneas de campo y salen de un polo y entran en el otro polo. Las líneas salen de un polo y entran en otro. Fijaos que realmente aquí habrá más y normalmente se indica simplemente el sentido en el que va el campo. Entonces repito el dibujo aquí. Tenéis que pensar que si cogéis pequeños trozos de hierro muy finos, lo que se llaman limaduras de hierro, las ponéis encima de un papel y acercáis un imán, si lo movéis adecuadamente, veréis que las limaduras de hierro rodean el imán en líneas parecidas a esto.
Esa fue la razón por la que surgió el concepto de campo, gracias a Michael Faraday. Pues bien, esas son las líneas y entonces hemos dicho que realmente también pasan por dentro. Son cerradas. Nunca se han observado líneas de campo abiertas. Nunca. A fecha de hoy, no. Y eso tiene implicaciones. Si tenéis un imán con su polo norte, su polo sur, y lo separáis, podríais decir, bueno, pues si lo divido de la forma adecuada, tendré un polo norte y un polo sur. Es decir, esto es un dipolo y estos son dos monopolos. Esto es lo que esperaríamos, es lo que cuando jugáis por primera vez con un imán podéis pensar que si separo el polo norte y el polo sur, pues tendré un polo norte y un polo sur. Pero esto no es lo que sucede en la naturaleza. En la naturaleza, cuando tenéis un dipolo magnético, y los separáis en dos mitades, el resultado no es un conjunto de dos monopolos magnéticos, son dos dipolos. Es decir, obtenemos dos nuevos imanes, no obtenemos dos polos separados. Esto serían lo que no ocurre en la naturaleza. Entonces, normalmente se resume esto diciendo que no existen los monopolos magnéticos. Sobre esto podríamos añadir muchas cosas, como el hecho de que algunas teorías predicen que podrían existir, y hay sugerencias de que podría ser así, pero a fecha de hoy, un monopolo magnético, en el sentido estricto de la palabra, no ha sido encontrado todavía. Hemos dicho que es una magnitud vectorial, hemos dicho que la unidad es el Tesla, hemos dicho que el campo magnético sigue líneas cerradas, hemos dicho que no existen monopolos magnéticos. Eso quiere decir que no hay una propiedad, que crea el campo magnético B de manera análoga a la masa y la carga eléctrica. ¿Me explico? Y precisamente ahí está la clave, por lo que comentábamos. Tenemos por un lado la gravedad. Tenemos la gravedad, la electrostática. Cuando os preguntéis por qué decimos electrostática en lugar de decir electricidad, tiene que ver con el hecho de que queremos subrayar que las cargas no se están moviendo. Y luego tenemos el magnetismo. El campo, en cada caso, pues se representa con una letra diferente. El campo eléctrico es con una E, el campo magnético con una A, B y
Uno se pregunta, propiedad que crea el campo. Bueno, en la gravedad es m, es la masa. En la electrostática es la carga eléctrica. Pero, ¿qué ocurre con el magnetismo? Pues el campo magnético no es creado por una propiedad del mismo modo que puedan crearlo la masa, crear el campo gravitatorio, y la carga, crear el campo eléctrico. Nos falta algo. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué crea al campo magnético? ¿Cuál es la causa?